Bueno, acá con Vivi, mi esposa, estamos contentos de estar con ustedes, con los que vemos y con los que no vemos. Y hacía tanto tiempo que no nos encontrábamos con algunos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 11. Acá vamos a encontrar a Pablo y a Silas. Quizá si lo leyeron alguna vez, eh, este relato es donde Pablo y Silas son encarcelados. Me gusta decir que Pablo y Silas no son los protagonistas de este relato. ¿Quién les parece que es el protagonista de este relato? Si alguno lo leyó alguna vez. Resulta que Pablo, antes de ir a Filipos, donde empieza el relato, dice que en el versículo 9, Pablo recibe una visión de un varón macedonio. Él les había sido negado ir por el Espíritu Santo a diferentes lugares, habían querido ir a predicar a Frigia, a Galacia, y les fue prohibido, después a Misia, a Bitinia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo, pero dice que tuvo una visión, y cuando en esa visión había alguien, un varón que era de Macedonia, que le decía, vení para acá, vení con nosotros, vení y ayudanos. Esa era la visión que tuvo Pablo. Y Pablo entendió que, dice en el versículo 10, que Dios los estaba llamando para que en ese lugar anunciasen el Evangelio. Y empieza a relatar que viajaron a este lugar, a esta región que se llama Macedonia, donde estaba Filipos y donde estaba Tesalónica. Cuando llegan ahí, se toman un barco y llegan a Filipos. En ese lugar no había iglesia, no había nada, no había seguidores de Cristo, no conocían el Evangelio. ¿Se puede entender eso? Hoy día, en este tiempo de globalización, donde Jesús es anunciado, donde hay una serie de Jesús que tiene mayor rating. Bueno, en Filipos no se conocía lo que era el Evangelio. Y cae Pablo con Silas en un lugar donde eran idólatras, donde adoraban todo tipo de dioses. Después vamos a ver en el relato que había una chica que estaba endemoniada y que tenía un espíritu de adivinación, porque en ese lugar estaba lleno de espíritus inmundos, dominando la región, porque no conocían el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, dice que había alguna gente que era piadosa y que adoraba en cierta manera a Dios sin conocer el Evangelio de Jesucristo. Y entonces vamos a encontrar en el 14, que ellos salieron a la puerta de la ciudad y había un río, y ahí encontraron a una mujer que se llamaba Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor le abrió el corazón a ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y Lidia no solamente abrió el corazón a lo que Pablo estaba diciendo, sino que fue bautizada, porque dice, cuando fue bautizada, ella y su familia nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa, posad, y nos obligó a quedarnos. Bueno, en una ciudad donde no se conocía el Evangelio de Jesucristo, caen Pablo y Silas, dos misioneros, dos hombres
llenos del Espíritu y que querían, su pasión era que Jesús sea conocido, que el Evangelio de Jesucristo sea conocido. Y a la primera que conocen es a Lidia, una vendedora de púrpura. Era un producto bastante costoso, y Lidia adoraba a Dios, pero no conocía el mensaje del Evangelio. Así que Lidia se puede decir que es la primera cristiana en Filipos. A nosotros que nos gustan quién fue el primero de tanto, quién fue... bueno, si te sirve ese dato, no sé para qué, pero bueno. Lidia fue la primera cristiana en Filipos. Esto es tremendo, que haya un primer cristiano en algún lugar. Bueno, conoció a Cristo a través del Evangelio que predicaron Pablo y Silas. A mí me llamó la atención cuando leía este pasaje. Vamos a leer un poquito más después, pero vamos a detenernos en Lidia. Dice que el corazón de Lidia fue abierto por el Señor. ¿A qué pasaje les hace acordar? Ya va la segunda pregunta, todavía me deben la de primera, ¿quién es el protagonista de esta historia? Si no es Pablo y Silas, sigue, no es que... ¿a qué pasaje les hace acordar cuando digo, acá el pasaje dice, el Señor le abrió el corazón a Lidia, para que estuviera atenta a lo que Pablo decía? Cuando en estos tiempos que estamos viviendo, el Espíritu Santo, porque ahí dice que el Señor le abrió el corazón, el Espíritu Santo está abriendo muchos corazones. ¿Qué quiere decir abrir el corazón? Quiere decir que está sensible a escuchar la voz de Dios. Fíjense que Lidia era temerosa de Dios, pero no conocía el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Necesitaba ser libre, necesitaba nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo, y nacer del Espíritu. Y eso es lo que sucedió. Y no solo eso, sino que fue bautizada ella con toda su familia. Quiere decir que entró la familia al reino. El Señor necesita que nosotros seamos instrumentos para que cuando el Espíritu Santo abre el corazón, nosotros estemos ahí para, con un corazón abierto en alguien, poder dar de lo que el Espíritu Santo quiere para esa persona, y lo que esa persona está esperando, lo que esa persona está necesitando. Estos son tiempos donde el Espíritu Santo está abriendo muchos corazones, está haciendo que los hombres, las mujeres, los jóvenes abran su corazón a escuchar la voz de Dios. Y para eso también está la iglesia, porque el Espíritu Santo abre el corazón, pero como sucedió en este pasaje, el Espíritu Santo llama a quienes están dispuestos, como lo llamó a Pablo y a Silas, y les dice, vengan para acá, que hay alguien que está necesitando de ustedes. Muy bien, sigue el relato. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y Lucas dice lo que pasó. Salió en aquella misma hora, o en aquel mismo instante. Bueno, acá hay otro
otro personaje más, otro integrante más de todo este relato, la chica que estaba endemoniada. Pablo estaba afilado en el espíritu, porque él con Silas sabían el propósito por el cual fueron a Filipos. El Espíritu Santo se les había revelado a través de esa visión y les dijo, los necesitamos acá. Y ellos fueron sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y fíjense que ya llegaron a la ciudad, se tomaron el barco, llegaron a la ciudad, hablaron con Lidia y le presentaron el Evangelio de Jesucristo a alguien que estaba esperando eso, esa palabra que venía del Espíritu. Y dio fruto porque ella y su familia fueron bautizados. Y ahora esta chica, que cada vez que ellos iban a la oración, ellos no sé cuál era el lugar donde se juntaban a orar, pero dice que cuando estaban yendo para ese lugar en el que se juntaban a orar, esta chica le empezaba a dar voces diciendo, ellos son los hijos del Dios Altísimo. Y algunos, si no estamos afilados en el espíritu, seguramente esta chica o tendría alaridos demoníacos o estaba burlándose con un tono burlón ante Pablo y Silas mientras caminaban. Eso no lo dice, pero lo cierto es que Pablo y Silas tuvieron discernimiento de que ese espíritu inmundo tenía que salir de la chica. Alguno podría decir, bueno, lo deja pasar, le predica el Evangelio, o no sé, podríamos hacer varias cosas. Yo creo que fue guiado por el Espíritu Santo y no dio vueltas Pablo. Lo primero que hizo Pablo fue mirarla a los ojos, y cuando esa mirada penetrante de Pablo, que estaba lleno del Espíritu, atrapa la mirada de esta chica, le dice al espíritu inmundo, y le habla al espíritu inmundo, que salga de ella. Después no sigue relatando qué pasó con esta chica, sí se metieron en un gran problema, pero yo creo que esta chica, imagínense una chica que estaba atormentada por espíritus inmundos, que la hacían adivinar, que la tenían esclavizada para esa tarea. Era una joven oprimida por el diablo, y fue liberada porque ahí hubo dos que se dispusieron a ir a esa ciudad y hacer lo que el Espíritu Santo les mostraba. Y les dijo eso, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Bueno, esto hizo que tuvieran problemas, si seguimos el relato, y injustamente los meten preso a Pablo y a Silas, y es un relato que seguramente conocen, ¿no? ¿Cuántos conocen este relato de que fueron encarcelados? Bien. No solamente los encarcelaron, sino que les metieron unos cuantos azotes con unas varas que eran bastante dolorosas, que te hacían sangrar la espalda, y que era algo bastante violento el castigo. Esto todo lo hicieron injustamente, y se notaba que había oposición, que había un gobierno de parte de Satanás, lo que se me fue el pasaje, pero ¿dónde está? Pero cuando habla de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Bueno, cuando habla de principados, de potestades, son los que gobiernan en las ciudades, son los que están ahí arriba, los principados. Bueno, había espíritus inmundos que estaban en contra de que el Evangelio llegara. Imagínense, ahí los espíritus inmundos estaban haciendo la fiesta con los de Filipos. Y en este momento llegan, no solamente llegaron Pablo y Silas, sino que
según el relato de Hechos, lo acompañaba Timoteo y Lucas, el que escribe el libro de los Hechos. Así que llega la comisión de parte de Jesús, llega la iglesia de Jesucristo a ese lugar y se planta, y bueno, esto a los principados no les gustó nada, así que ya tuvieron la primera oposición y fue bastante fuerte. Después de darle muchos azotes, dice en el 23, los echaron a la cárcel y los mandaron y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies. Pero a medianoche Pablo, orando, y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Según los comentaristas, dicen que cuando dice los metieron en el calabozo de más adentro, no eran las cárceles, ni siquiera las de ahora, eran bastante feas esas cárceles, oscuras, sin ventanas, sucias, me imagino, frías, si hacía frío a la noche. Y dice que los metieron ahí en el lugar como para meter a un criminal que es peligroso. Así que fíjense cómo se ensañó el diablo con ellos, de tal manera que estaban como criminales. Los metieron ahí con el cepo y debe haber sido bastante feo estar en ese lugar. Sin embargo, vemos a Pablo y a Silas reaccionar de la forma que, no sé si yo reaccionaría así, que empezaron a orar. No sé cómo les parece que fuese la oración de Pablo y de Silas, pero por lo que dice acá, cuando dice que oraban cantando, estaban alabando a Dios. Uno puede orar, puede ser, seguramente tenían un clamor para que Dios los libere, pero al decir que estaban cantando himnos, orando y cantando himnos, estaban dándole gloria a Dios aún en las situaciones más difíciles. Y otra vez, ahí el Espíritu Santo empieza a operar con poder. En principio, en el primer caso que vimos, con Lidia, le abrió el corazón para que escuchara y para que creyera. Ahí les doy un dato, que la fe viene por el oír. Después, es liberada una chica endemoniada y es libre de sus opresiones, del yugo opresor. El yugo es un artefacto de madera que une dos bueyes. Uno generalmente, el más fuerte, un buey adulto y fuerte, lo enganchaban con un coso de madera y de cuero a uno más joven para que el más joven se recatara, como se diría, y se acostumbrara a lo que hacía el buey más viejo. Y eso es lo que hace Satanás, pone yugo sobre las personas, pone yugo sobre el cuello para traer opresión. Y para hacernos a su cultura, a su imagen, a su forma, a la forma mundana. Así que es roto el yugo de esta chica al espíritu de adivinación, al espíritu inmundo que la tenía oprimida, y ahora el Señor estaba preparando lo mejor de este relato, que es cuando ellos estaban orando y alabando a Dios, dando gloria por estar en ese lugar sucio, mugriento, horrible, oscuro, e injustamente encarcelados,
y el Espíritu Santo provoca lo siguiente. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Así que el carcelero, que estaba durmiendo, se despertó, sobresaltado seguramente por el terremoto, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, porque dijo, cuando vio que las puertas de la cárcel se habían desencajado, que estaba todo abierto, dijo, se escaparon todos, y era costumbre en las ciudades gobernadas por Roma que el carcelero respondía por la vida de los presos que se escapaban. Entonces, antes de que me maten a mí, me mato yo. Y Pablo enseguida levantó la voz y le dijo, no te hagas daño. Esto está en el 28. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quién le reveló a este carcelero que tenía que ser salvo? El Espíritu Santo le reveló. ¿Quién le reveló a Lidia que Pablo y Silas tenían la palabra liberadora para ella? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que libera a la chica endemoniada? El Espíritu Santo. Pero en todo, fíjense que utiliza a la iglesia, utiliza a Pablo y a Silas para que la misión que encargó Jesús se cumpla. En todo este relato vamos a ver eso, vamos a ver oposición, principados que están en las regiones celestes gobernando, oponiéndose al Evangelio de Jesucristo, pero vamos a ver al Espíritu Santo que va delante nuestro. Él va delante. Él les indicó a dónde tenían que ir, él abrió el corazón de Lidia, él le dio a Pablo y a Silas la revelación de que tenían que liberarla. El Espíritu Santo le revela ahora al carcelero que tiene que ser salvo. Seguramente con este terremoto estaba asustado, sabía que hay alguien sobrenatural que estaba ahí provocando ese terremoto, y ante la oración y la alabanza de Pablo y de Silas, que lo oían, dice que lo oían todos los presos en el versículo 25, seguramente cambió la atmósfera de esa cárcel en ese momento. Empezó a cambiar la atmósfera de opresión por una atmósfera de libertad del espíritu. Fíjense que los presos no se fueron, los presos no se escaparon. El Espíritu Santo estaba, como se podría decir, estaba tomando control de toda esa situación y de ese ambiente oscuro y ese ambiente demoníaco que es una cárcel. Así que cuando el carcelero que tiene revelación, esto es tremendo, porque el carcelero tiene revelación del Espíritu, y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No le tuvieron que ni predicar. Y le dijeron, bueno, cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Y encima le dicen, claro, ya venían afilados, se había convertido Lidia, toda su familia, y dice, tú y tu casa se van a convertir. Y eso fue una palabra profética porque tampoco sabían si la familia iba a aceptar el mensaje del Evangelio.
tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, enseguida se bautizó con todos los suyos y llevándolos a su casa, que no se podía hacer eso, se los llevó a su casa y les lavó las heridas y comieron juntos. Y dice acá que se bautizó él con todos los suyos, se regocijó con toda su casa el haber creído a Dios. Una fiesta familiar eso, en medio de la noche, y no sé, pusieron agua en algún lugar, se sumergieron. Hace poco estuve en la misma cuarentena, en un bautismo, uno que se bautizó, una pelopincho, el agua estaba más fría que... A mí me dio frío de meter la mano nada más. Y era uno que se quería bautizar, perdón, y estaba en concubinato hace como 20 años. Entonces el Espíritu Santo le reveló que se tenía que casar, y me dice, yo me quiero casar y me quiero bautizar. Bueno, le digo, andá a hablar con tu señora, tu pareja, porque es lo que corresponde. Así que fue a hablar con su pareja, y cuando le dice que nos tendríamos que casar porque me quiero bautizar, la señora le dice, ¿y yo qué tengo que ver con tu bautismo? Así que estuvo esperando como una semana, que lo tuvo ahí, y después me avisa, está todo ok, Daniel, dice, ya me puedo bautizar porque mi esposa se quiere casar. Así que hicimos todos juntos un casamiento y un bautismo, y se bautizó en una pileta fría, justo en uno de los días más fríos de este invierno. Bueno, me fui hasta el lugar donde vivían ellos, se bautizó, y fue un gozo para él, para su familia. Después me mandó, me hace acordar a lo del carcelero, porque él estaba peleado con su padre, y hace poco me mandó una foto abrazado con el padre, comiendo un asado. Bueno, no se puede hacer esto, pero hay gente que se junta a comer asado. Pero bueno, la ocasión la meritaba. Lo que pasa que... Y la esposa ahora se quiere bautizar, así que no sé si será en cuarentena o no, pero toda la familia se está acercando al Señor por uno que se arrepintió de sus pecados, que quiso ser libre, y que el Espíritu Santo le reveló lo que tenía que hacer. Bueno, hasta acá la historia. Después sigue que Pablo y Silas son liberados, y la pueden seguir leyendo. Todo este relato es muy apasionante. En el libro de los Hechos hay cosas muy, muy impactantes que tienen que ver con las señales. Así que el principal actor de este pasaje, ¿quién es entonces? El Espíritu Santo. Él es el... ¿Eh? Me tenías que dejar contestar. Bueno, pero ya lo dijo Valentina. El principal actor, el protagonista principal, es el Espíritu Santo. Es como en la serie de Jesús. Jesús ahí es el protagonista. Vieron que a veces ponen otras cosas que están interesantes, pero el protagonista es Jesús. Bueno, acá en el libro de los Hechos, el protagonista es el Espíritu Santo. Él es el que nos guía. Por él tenemos que ser guiados. Nosotros necesitamos estar en acuerdo con él, necesitamos estar guiados por el Espíritu Santo. Tener esa sensibilidad que hace que lo podamos escuchar. El Espíritu Santo, acuérdense, es una persona con la que podemos charlar, conversar, preguntarle cosas que no entendemos, decirle cosas que nosotros nos angustian, que nos cuestan, preguntarle cosas sencillas o complicadas,
pero le podemos preguntar, Señor, Espíritu Santo, no sé, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué, ¿para qué me alcanzaste? ¿Para qué soy nueva criatura? ¿Para qué esto? ¿Por qué lo otro? No sé si todo te lo va a responder, pero el Espíritu Santo es la persona que Dios y que Jesús envió para que nosotros fuésemos guiados. Y el principal objetivo del Espíritu Santo es que nuestras vidas, como estando en Cristo, sean útiles para que otros sean alcanzados para Cristo. Y nosotros encontramos nuestra identidad cuando también encontramos el motivo de nuestra vida, la misión que el Señor nos dio. En el Salmo 32:7, relacionándolo con las alabanzas de oración y los himnos que cantaban, habla de cantos de liberación. Necesitamos cantar esos cantos de liberación. Los cantos de liberación son simplemente eso, cantos que alaban a Dios, que cuando uno los canta, traen liberación. Aunque sean viejos, aunque sea uno que a los otros no les gusta, bueno, necesitamos esos cantos que vienen del Espíritu. Necesitamos orar cantando, orar en el Espíritu. Tú me rodeas, dice el Salmo, con cánticos de liberación. Cuando cantamos cánticos de liberación, empezamos a ver la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y para no hacerlo, para no extenderme más, las señales siguen a los que creen. Eso ya lo dijo Jesús. Dijo, estas señales van a seguir a los que creen. En mi nombre van a echar fuera demonios, van a sanar enfermos, van a, bueno, no me acuerdo cómo siguen numerando, hasta dice que vamos a beber cosa mortífera y nos harán daño. No, y las, no nos harán. Y no nos harán daño. Y los teólogos dicen, ¿y eso qué quiere decir? Y le buscan la vuelta y le interpretan. Y quiere decir eso, que vas a beber cosa mortífera y no te va a hacer daño. No sé en qué contexto, pero está sí en el contexto de la obra que el Señor nos encomendó. Si nosotros, por servir a Cristo, nos vemos en peligro y llegáramos a beber algo mortífero, algo que nos quieren hacer daño, dice que el Señor nos va a cuidar, que no nos va a hacer daño, que en el nombre, y esas son señales para los que creen. ¿Qué quiere decir qué es una señal? La señal es algo que identifica que está operando el Espíritu Santo. Así que las señales no es que van delante nuestro, dice que seguirán a los que creen. Adelante nuestro va el Espíritu Santo. Él nos tiene que guiar. A Él le tenemos que pedir dirección. A Él le tenemos que pedir guía. Y debemos tener sensibilidad. Nosotros vamos detrás del Espíritu Santo y las señales van atrás nuestro. O sea, Él respalda la fe. Cuando nosotros andamos con fe, las señales nos siguen. No porque nos sigan a nosotros, están siguiendo en realidad al Espíritu Santo, pero a los que nosotros somos un canal de fe para que el Espíritu Santo opere, y que esas señales, en definitiva, le dan gloria al Señor. Así que bueno, los animo a que en este tiempo seamos canales del Espíritu, seamos sensibles a la voz del Espíritu, y que si estabas preguntándole al Señor, vos, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuáles son los dones? No sé, al final, en esta cuarentena, al final no hice nada, o sí, hice mucho, no sé. Si vos te disponés con fe a seguir al Espíritu Santo,
que Él sea el que te guíe, el que te muestre, el que te hable. El Señor va a empezar a hacer cosas poderosas y va a permitir que nosotros estemos involucrados en esas obras poderosas. ¿Lo crees? Amén. Puede haber problemas, seguramente. Si seguimos leyendo, Pablo y Silas y Timoteo y Lucas se seguían metiendo en problemas, pero el Señor los seguía librando. Les abría puertas y iban contra los principados, los huestes espirituales de maldad, y nada detenía a los que andaban con fe. Así que en esta era es lo mismo. Tenemos una cultura diferente, no somos, muchas cosas han cambiado, pero Satanás sigue siendo igual, opera de la misma manera, oprimiendo, engañando, queriendo que las vidas se destruyan, y Jesús sigue teniendo la misma misión de librar al oprimido, de sanar al enfermo, de traer paz, de liberar al afligido. Y para eso el Señor quiere usar tu vida y quiere usar mi vida. Amén. Señor, te doy gracias por estos jóvenes, te doy gracias por sus vidas, gracias porque hoy están conectados en este lugar. Gracias porque nuestro propósito es, Señor, seguirte a ti y que tú hagas como tú quieras en estos tiempos. Pero sabemos que tú estás queriendo hablarle al oprimido, que tú quieres liberar al que está afligido, tú quieres traer sanidad al que está enfermo, tú quieres traer salvación al que está en perdición. Por eso te pido primero, Señor, por estos jóvenes, para que tu Espíritu Santo venga sobre ellos. Y toda fortaleza que se levantó en sus mentes para impedirles hacer la obra, caiga en el nombre de Jesús. Toda mentira del diablo, diciendo que ellos no están capacitados, voy en contra de toda mentira del diablo. Y declaro tu verdad, Señor, que tú nos has enviado, que tú nos has escogido, que tú, Señor, nos has llamado. Ahora nos ponemos delante de ti, Señor. Ponemos todos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras falencias, nuestras ataduras, y queremos que caigan en el nombre de Jesús, para que tú hagas tu obra. Y te pedimos, Señor, para que nuestras vidas, ahora, si estás haciendo esta oración, hacelo con fe, que mi vida, la vida del que está acá, Señor, en esta reunión, sea utilizada para que el Espíritu Santo se derrame con poder, que libere, que sane a otros, que traiga libertad y salvación en el nombre de Jesús. Señor, que tú les traigas revelación de los que con quién tienen que hablar, qué cosas hacer, a dónde tienen que ir, dónde se tienen que conectar, dónde no, como lo vemos en tu palabra, para que, Señor, tú los sorprendas y que las señales sigan a los que creen. Así que, Señor, te pedimos que tú vayas delante nuestro, porque el otro ya sabemos que es una promesa tuya. Las señales van a seguir a los que creen. En el nombre de Jesús. Señor, voy en contra de toda incredulidad, de toda falta de fe. En el nombre de Jesús. De todo lo que trajo engaño y debilitó la fe de mis hermanos. Y ahora te pido, Señor, que tú los fortalezcas. Señor, que el Espíritu Santo les empiece a hablar, les empiece a llenar
que traigas la unción, esa unción que rompe los yugos, esa unción que corta los yugos para libertad, para vida. Señor, que venga sobre mis hermanos, los jóvenes que están en Moreno, los jóvenes que están en Rodríguez, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.